De actualidad. Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Es un gusto tener hoy como invitado a José Tobar, que es el director del Centro Sefarad Israel. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí. Muchas Bueno, gracias por invitarme de nuevo. venimos a hablar del plenario de la IHRA en Buenos Aires, en la que has estado, pero antes de entrar en el tema, primero hay que explicar igual a la gente qué es la IHRA, cuál es la importancia internacional, qué papel desempeña en España y el Centro Sefarad de Israel en esta organización, ¿no? Muy bien, sí, sí, yo creo que sí que hay que explicarlo porque es una organización que no es muy conocida. Es una organización internacional fundada a finales del siglo pasado, en 1998, si no me falla la memoria. Tú la estás citando por las siglas. Los que vamos allí decimos AIRA, que es la forma en que se lee el acrónimo en inglés. Es International Holocaust Remembrance Alliance, la Organización Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Y además así me referiré yo a ella en lo sucesivo porque ya no me sale de otra manera, la AIRA o el AIRA. Y, y bueno, pues yo creo que es bastante explicativo el título de la organización, el objetivo que tiene. Es una organización fundada para poner en común todas las fuerzas y los esfuerzos de los diferentes Estados miembros que la integran, que son más de 30, 35, una cosa así, y la mayoría de países europeos, también algunos del hemisferio occidental, como Canadá, como Argentina, como Estados Unidos, y en la que es muy particular porque los enviados son tanto miembros de los gobiernos, representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores. En nuestro caso, por ejemplo, hay también una persona de nuestro Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero también están integradas las delegaciones por expertos académicos en materia de holocausto, de la Shoah y de antisemitismo. Entonces, pues el objetivo de la organización es, como bien dice, mantener vivo el recuerdo del holocausto, mantener bien vivo, como se dice tan a menudo, el recuerdo de la Shoah para que aquello que fue el crimen mayor de la historia de la humanidad, por lo menos que haya quedado registrado en la historia, no se vuelva a repetir, y a la vez también darle una orientación práctica a día de hoy en materia de lucha contra el antisemitismo. Entonces, pues en ese aspecto, el Centro Sefarad de Israel, y muy concretamente el director general del Centro Sefarad de Israel, o sea, yo mismo, encabeza la delegación de la española ante esta organización internacional, y nos reunimos una vez cada 6 meses en el país que ostenta la presidencia, que en este caso es Argentina. Bueno, y en este caso, en que se ha procedido al traspaso de la presidencia, también, ¿qué balance puede hacer del encuentro y cuáles han sido los principales temas de debate? Pues mira, es una organización bastante técnica. Es una organización que se dedica, te puedes imaginar, tiene debates, tiene grupos de trabajo bastante específicos en materia de cómo afrontar la educación en materia de holocausto, cómo afrontar la lucha contra el antisemitismo, el negacionismo. Hay un grupo de trabajo concreto en materia de genocidio gitano, que también es o bueno, el genocidio roma. En España, si quieres, luego te explico un poco más el matiz, ¿no? Porque nosotros los españoles y los hispanoparlantes, los argentinos, también hablamos de genocidio gitano, pero no es políticamente correcto en todo el mundo. Y bueno, pues se han llevado a cabo debates muy en profundidad sobre este tema. Al ser en Argentina ha habido también debates interesantísimos de recuerdo del aspecto de todo el cono sur como lugar de refugio, en muchos casos de jerarcas nazis también. Bueno, en fin, todos estos debates de carácter académico. Pero luego el plenario pues también se ha dedicado a debatir una serie de cuestiones que son los retos que va a haber de cara al futuro en materia de holocausto y en materia de lucha contra el antisemitismo. El principal resultado es un poco gris, pero fue la aprobación por parte del plenario de unas reglas de trabajo que serán las que inspiren en lo sucesivo el trabajo de los grupos. Y sobre todo yo creo que destacaría que
tal y como defendía España y otros Estados miembros, hemos optado por rechazar este formato en el que nos encontramos hoy, el formato virtual, el formato híbrido, para reivindicar el formato presencial, ¿no? Pues yo creo que es muy importante la faceta que tiene también la International Holocaust Remembrance Alliance de reunir a expertos y hacer que debatan, y luego también de hablar en los pasillos, que es también una forma muy importante también muchas veces en las organizaciones internacionales de avanzar. Entonces, pues se acordó que de ahora en adelante había algunas delegaciones que preferían, dadas las distancias que hay que recorrer, en este caso Buenos Aires, que es la más lejana que se ha celebrado nunca en un plenario, pero hemos llegado a la conclusión de que seguiremos viéndonos las caras cada 6 meses. Y luego, pues, en fin, estamos trabajando, todavía no se han aprobado, pero estamos trabajando, apoyando a la Secretaría General de la AIRA en también diseñar la nueva estrategia para los próximos años, porque, claro, la organización ya tenía una estrategia, unos objetivos, pero esto se ha visto superado por el desarrollo de la situación en los últimos años, y han surgido nuevos retos, nuevas amenazas, nuevas oportunidades que se han estudiado en profundidad también. Pues, digamos, la tecnología, por ejemplo, es algo que ha cambiado tanto en los últimos 5 años o los últimos 10 años, y la estrategia vigente no estaba adaptada a la inteligencia artificial, que seguramente ni existía en ese momento. Tampoco a lo mejor el fenómeno del antisemitismo en las redes, ¿no? Pues una cosa que nos preocupa prácticamente, es una prioridad para prácticamente todos los países que integramos la organización, y que tampoco había instrumentos, ni siquiera una reflexión para acometer este problema. Y luego otros también, bueno, pues que son inevitables, como lo que se llama en la AIRA el fin de la era de los supervivientes. Están, por ley de vida, están falleciendo los pocos supervivientes que van quedando, y eso es una pérdida muy importante, porque dejamos de tener un acceso directo a sus testimonios en vivo, ¿no? Y eso, además de una pena, pero bueno, ley de vida, es un problema, porque lleva a una cierta desconexión de las nuevas generaciones, y a la gente que va naciendo le pilla lejos el tema del Holocausto. Y sin embargo, pues una vez tras otra, cada vez que nos reunimos cada 6 meses, constatamos la importancia que tiene seguir estudiando el Holocausto, seguir manteniendo muy vivo el recuerdo, porque sabemos todos que la memoria es lo que impide que se pueda bajar la guardia en futuras ocasiones. Bueno, justamente por eso el lema de esta presidencia era expandiendo las fronteras de la memoria, ¿no? Y cómo plantear esa transmisión de la memoria a las nuevas generaciones. ¿Cómo se han planteado soluciones o planteamientos que puedan ser innovadores y que puedan ayudar en esto? Vamos a ver. En este tipo de cuestiones nunca hay soluciones mágicas. Esto es un work in progress, que se dice en inglés, ¿no? Estamos siempre, pues, trabajando. Lo más útil de estas reuniones son escuchar lo que hacen otros países, las buenas prácticas, que se dice, compartirlas, para poder ver cómo nosotros también en nuestros propios países podemos mejorar. En este momento el proceso se encuentra más en un plano de identificar cuáles son los objetivos e integrarlos en la estrategia. Y ese será el documento que saldrá, si no es en el próximo plenario, deseablemente sería en el próximo plenario, pero si no hay consenso sería en el siguiente, bajo ya la presidencia francesa. De manera que tampoco hay revelaciones enormes que decir, bueno, hemos encontrado una solución a este problema tan grave. No, hemos hablado mucho de cómo cada país está integrando en sus buenas prácticas, en sus trabajos internos, la incorporación de estos nuevos retos. En el caso de España, pues, por ejemplo, hemos contado lo que venimos haciendo en materia de lucha contra el antisemitismo online, ¿no? Todos los mecanismos que también está desarrollando el Estado para que haya una vigilancia de lo que se dice en las redes, de cómo intentar evitar que se pierda el control de algo que es tan difícil. Imagínate los foros de reacciones en una noticia de un periódico digital. Es que es un universo muy amplio y muy difícil de controlar, y bueno, pues todos hacemos lo que vamos pudiendo y lo ponemos en común,
Lo importante es que hemos identificado o estamos identificando entre todos cuáles son los objetivos, ¿no?, de la organización. De todas formas, yo creo que no es solo cuando yo leo ahí en el lema de la expansión de la memoria, en este lema argentino yo también creo que hay otro aspecto que no es solo de carácter sustancial o material, como puede ser utilizar las nuevas tecnologías o luchar contra el antisemitismo online. Yo le veo también un aspecto geográfico. A mí no me parece casual que este sea el lema de la presidencia argentina, si tienes en cuenta que ahora mismo en el mundo hispanoparlante solo hay 2 países que integren la International Holocaust Remembrance Alliance, que son Argentina y España, y el único país de Iberoamérica es Argentina. Entonces, la presidencia argentina ha anunciado que tiene por objetivo también expandir la representación territorial, el número de países iberoamericanos que se incorporarán a la organización, y en ello están trabajando. Sabemos que han iniciado una operación también de seducción, por decirlo así, de los otros países de Iberoamérica, y ahí pues también nosotros les hemos ofrecido nuestro apoyo, naturalmente, ya que se trata también de nuestra comunidad histórica. Claro. Bueno, hablaste de las nuevas tecnologías que justamente han sustentado o están sustentando los discursos de odio, la distorsión, incluso o negación del holocausto, el antisemitismo, pero hay un factor sobre el cual incluso en su momento creo que el gobierno español también promovió una ley, y es el tema de la educación, es decir, el antisemitismo no es un tema para educar, pero sí lo que fue el holocausto, hay un desconocimiento, hubo una tergiversación, una negación, y entonces, ¿qué se puede hacer y qué se debe hacer? Bien, pues vamos a ver. Yo creo que en eso España en materia de recuerdo del holocausto no está mal equipada. Todos los programas de educación secundaria de las comunidades autónomas cuentan con la cuestión de la educación y recuerdo del holocausto, y es importante que así sea por los motivos que ya estamos señalando. Vamos a lo mejor un poco más flojos en lo que es formación o educación en materia de vida judía, que yo creo que también es muy importante para reivindicar también reivindicar la parte importantísima que tiene el mundo judío en la propia génesis de España, de lo que somos, ¿no? Somos un crisol de influencias, de culturas, y qué duda cabe que la judía es parte de ese crisol, y hay que recordarlo en los programas educativos. Entonces, pues todavía queda trabajo por hacer en ese sentido. En la AIRA no se analiza realmente cómo cambiar las legislaciones de los estados, porque eso ya corresponde a cada uno, y nosotros, pues, en fin, el Centro Sefardí Israel también analizamos dentro del marco del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo cómo podemos hacer para que se amplíe esta presencia de la educación en vida judía en los currículums de todas. Tenemos un pequeño problema, que es también la descentralización del Estado. Tenemos 17 comunidades autónomas, y el trabajo que tenemos desde el Centro Sefardí Israel para explicar este tema es 17 veces mayor que en un Estado centralizado, ¿no? Entonces, pero bueno, en la AIRA sí que se han sacado adelante. Somos muy activos en nuestra participación en el grupo de trabajo sobre temas de educación. Tenemos además la participación directa de nuestra experta del Centro Sefardí Israel de temas de holocausto y antisemitismo, Rosa Méndez, que participa directamente en el grupo, y en este grupo se han sacado adelante también materiales de trabajo que son útiles, ¿no? Como guías para aplicar o para encauzar la educación en materia de holocausto en las escuelas. Luego son productos que nosotros también damos difusión a nivel interno en España, y que son muy útiles porque al final son, digamos, las guías que se establecen desde la propia organización especializada en cuestiones de holocausto, para explicar a las diferentes instituciones educativas en España
cómo se debe acometer esta educación. Y no es solo en esto, ¿no? Ese tema, como decía antes también, pues tema de... Se acaba, por ejemplo, de traducir al español con la ayuda de España y de Argentina un documento también en materia de genocidio gitano, de genocidio roma, y también pues a eso le damos difusión y contribuimos a que nuestro sistema educativo mejore en cierta medida gracias a estos documentos que luego, en última instancia, son diseñados por los que saben de verdad, y no solo por los que saben de verdad, sino por los que más saben de todo el mundo. Ujú. Bueno, voy a volver a un tema del que empezamos a hablar antes, el tema de que los testigos directos del Holocausto, pues ya son muy mayores. En los últimos actos en España ya hemos visto gente que eran niños que se salvaron del Holocausto por alguna razón. Ya no son memorias de adultos, y habría que buscar la manera, ¿no?, de cómo hacer para preservar, por una parte, pero también para que eso siga comunicando en primera persona, porque hay archivos como el de Steven Spielberg en Estados Unidos, que reunió testimonios, y hay miles de testimonios de lo que pasó durante la Shoah grabados, pero cómo hacer que esos testimonios se conviertan en algo personal cuando se habla a los jóvenes y y a los no tan jóvenes también, ¿no? Pues eso en efecto es clave, es uno de los mayores retos que afrontamos. No hay solución mágica tampoco aquí pues lo ideal es lo que teníamos hasta ahora, claro, tener supervivientes relativamente jóvenes y con una edad suficiente para viajar. Cada vez nos cuesta más traer en el mes de enero para nuestros actos de recuerdo del Holocausto. Nos cuesta más traer supervivientes de otros países. Claro, los pobres ya tienen más de 90 años en la mayoría de los casos y los viajes se les hacen muy difíciles. Bueno, por un lado está la tecnología. En efecto, el llevar a cabo archivos. Nosotros también contribuimos en el Centro Sefarad de Israel a esta labor. También tenemos grabadas entrevistas a supervivientes que tenemos disponibles en nuestra página web. Bueno, pues eso yo creo que es esencial. Llegará un momento en que habrá que aceptar que a lo mejor es necesario darle al play y poner el testimonio de un superviviente que estuvo en Auschwitz. ¿Qué le vamos a hacer? Pero también, a la vez, a mí me gusta mucho esta cita de Elie Wiesel, ¿no? Superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, que dice: aquel que escucha a un testigo se convierte en testigo. Y eso yo creo que a todos nos debe inspirar, y digamos que justifica de alguna manera también algo que se habla en la IHRA, que es el paso también a los supervivientes de segunda y de tercera generación. Hijos y nietos de los supervivientes que han escuchado esas historias en primera persona, que las sienten como propias y que tienen un nivel de compromiso prácticamente igual, en algunas ocasiones superior al de sus padres y abuelos, porque aquellos estaban traumatizados y les costaba hablar del tema, mientras que los hijos y los nietos pues sienten la indignación justa ante lo que ocurrió y no tienen esos problemas de carácter psicológico que sabemos que afectaron a muchos supervivientes, ¿no? De dificultades para transmitirlo, ¿no? Entonces, pues es otro aspecto importante. Nosotros sabes que tenemos en España la Fundación Violeta Friedman, que ahora mismo pues está dirigida por la hija de Violeta, Patricia Weiss, y que hace un trabajo magnífico al frente de la fundación, y es realmente emocionante escucharla a ella, ¿no? Hablar. Claro, porque ese es un caso de supervivencia por segunda generación, es decir, Claro. Ella no es la superviviente, pero era su madre, que le costó muchísimos años contarle a su propia hija lo que había pasado, ¿no? Esto es algo que realmente inspira, y también llama la atención, porque antes me señalabas que los dos únicos países de habla hispana que participan en la IHRA son justamente España y Argentina. Por una parte, España durante los años del Holocausto tuvo la fortuna, entre comillas, de no participar en la Segunda Guerra Mundial por haber pasado la desgracia de la Guerra Civil. Y por lo tanto, este fenómeno solamente lo tocó
muy tangencialmente, acogiendo a refugiados, etcétera. Por otra parte, Argentina, que está tan lejos, como señalábamos antes, fue el destino de muchísimos de los supervivientes que escapaban antes, durante y después de estos sucesos, y que durante generaciones, y esto lo puedo testiguar en primera persona, tampoco hablaban del tema porque éramos los propios judíos los que decíamos, bueno, pasemos página porque si no, no podemos seguir adelante. Y es ahora cuando se busca en las nuevas generaciones que hablar con esos abuelos y bisabuelos para que les cuenten cómo fue lo que pasaron, ¿no? Eso, y en ese caso también, en el caso de Argentina, que tú has estado allí, pues esto se mezcla a veces de forma personal con violaciones de los derechos humanos, no de la misma escala, pero sí muy importantes, que ocurrieron en Argentina hace 50 años, ¿no? Durante la dictadura militar. Es decir, el tema de los derechos humanos, que también, como decimos, afecta a Argentina y también, de alguna manera, afecta a la historia española de hace 50 y más años, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo creo que por eso es tan importante, ¿no? En el caso de Argentina hay un número altísimo. Allí, bueno, tuve la suerte de acudir al Museo del Holocausto y, en fin, de una tacada conocí a unos cuantos supervivientes que todavía estaban allí. Efectivamente, además son gente pues, con un nivel de compromiso histórico frente a la cuestión de los derechos humanos que efectivamente países como Argentina, que también han pasado por otras crisis importantes, pues ahí han estado, ¿no? Como defensores de derechos humanos. Bueno, hemos hablado de ello, pero un poco para que sea un final que resume de lo que hemos tratado es cuáles deberían ser los principales objetivos de la AIRA en los próximos años. Pues básicamente, sí, como dices, adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Para empezar, sabemos que en todo el mundo hay un incremento muy importante del antisemitismo, ¿no? Entonces, lo que antes a lo mejor era una cuestión conceptual e histórica, ahora se vuelve más importante que nunca. Por eso, bueno, España integra la AIRA es Estado miembro desde el año 2008, asumimos en 2020 su definición de trabajo y a lo mejor deberíamos haber hablado también de la definición de trabajo, es algo muy importante también que salió en su momento de esta organización y que es una definición endosada por la mayoría de los estados de nuestro entorno, por no decir de prácticamente todos, y que es la que ayuda a delimitar y a conceptualizar lo que es antisemitismo y lo que no lo es, ¿no? Es importante tenerla en cuenta. España la sigue endosando. Allí estamos todos los plenarios y es más importante que nunca porque ya digo que bueno, pues, nos encontramos en un momento en el que en cualquier esquina, en cualquier foro, en cualquier acto en fin, de bloqueo o de boicot a una actividad protagonizada por un judío, nos podemos encontrar con un acto de antisemitismo y es importante conocer la definición y saber reconocerla. Esa es una de las primeras cuestiones a las que yo haría referencia, la defensa de la definición en los años venideros y reivindicar su importancia, porque también ha habido recientemente cierto debate sobre la necesidad de actualizarla o incluso de encontrar otras definiciones alternativas y entendemos que la definición es la que debe ser utilizada. Y luego, pues en fin, todas las cuestiones a las que nos hemos referido, la adaptación a las nuevas tecnologías, la adaptación a la lucha contra el antisemitismo, por ejemplo, por medio de la inteligencia artificial, la defensa de la utilización de la inteligencia artificial para promover el antisemitismo, la lucha contra el antisemitismo en determinados entornos, como puede ser el entorno universitario, en que en todo el mundo también se ha producido un importante repunte. También el AIRA está ahora mismo elaborando un manual de enseñanza para la lucha contra el antisemitismo
en las universidades y finalmente pues la grandísima cuestión del paso del tiempo y de la desaparición de los supervivientes. Todas estas cuestiones son las que tenemos ahora en mente a la hora de trazar la nueva estrategia y bueno, yo no tengo duda de que saldrá un documento que nos orientará en los próximos años. Pues esperamos que cuando tengáis ese documento volvamos a hablar y que nos cuentes cuáles son los avances que se han propuesto y estos nuevos senderos para dejar de lado estos prejuicios atávicos, estas situaciones de amenaza al colectivo judío en Europa, pero también en América Latina y en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, José Tobar, director del Centro Sefara de Israel, por habernos atendido y estaremos pendientes de las evoluciones en ese sentido y también en lo que mencionabas antes del desgraciado auge del antisemitismo que incluso se está dando en nuestro país últimamente. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos pronto.